Bueno, la verdad es que para hablar de objetivos hay que hablar de retos, ¿verdad? Y ahora estamos en un momento de muchos retos. El crecimiento de la población, el aumento de la demanda de materias primas, de las presiones a los ecosistemas naturales, el crecimiento, digamos, tanto desbocado, nos ha llevado a una situación extrema de crisis global, añadiéndole la emergencia climática declarada por Europa, declarada por España, con este objetivo de reducir emisiones, de introducir la economía circular. Es decir, el momento es crítico, es con un alto nivel de incertidumbre y crítico. Lo que ocurre, la buena noticia, quizás, es que tenemos esas herramientas ya desde hace unos años para intentar revertir esa situación y cambiar el modelo económico productivo. Tenemos los ODS, aunque desgraciadamente los indicadores han caído en los 2 últimos años, iba en buen crecimiento, pero con la pandemia del COVID, lógicamente se ha frenado el desarrollo humano. También lo dice así el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, con el índice IDH, que ha caído. Es decir, estábamos en una buena senda para cumplir la Agenda 2030, aunque hemos tenido 2 años de importante retroceso, aunque hay que confiar en que lo que queda a 2030, estos 7, 8 años, volvamos a recuperar el ritmo y tanto los gobiernos como el sector empresarial y, por supuesto, la sociedad retomen la senda del crecimiento económico, pero que sea un crecimiento económico basado en el desarrollo sostenible. Bueno, esto que dices es una agenda de desarrollo, estoy totalmente de acuerdo. Es una agenda de desarrollo para los países que firmaron los gobiernos, pero que tienen que participar también las empresas. Al final es una agenda de prosperidad. Y, por ejemplo, el sector de aguas minerales, yo creo que esto lo tiene muy interiorizado. O sea, es una agenda en la que la industria tiene que participar, porque si las sociedades no son prósperas, ahí no prospera pues, ni la riqueza individual ni la riqueza de las empresas. Y, por ejemplo, este sector, fíjate, se han propuesto una serie de objetivos que tienen mucho que ver con los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, agua. Pues hay un objetivo, el objetivo 6 de los ODS, que es preservar el agua, un bien muy preciado en este mundo y que este sector pues, lo tiene muy interiorizado y realiza muchísimas actuaciones para preservar los acuíferos, o sea, para trabajar en el agua, ¿no? Por ejemplo, se plantean también cómo circularizar los envases. Pues eso tiene mucho que ver con ese objetivo de los ODS de consumo responsable, incluso de ciudades más sostenibles, ¿no? Pues como una movilidad industrial más sostenible, con envases que generen menos residuos. Se plantean un objetivo de neutralidad climática, de aportar a ese objetivo europeo de neutralidad climática 2050, y para eso es un sector que ya el 95% de la energía que utiliza es renovable. O sea, ya han llegado a ese punto y han reducido esa eficiencia energética de la que habla Europa ahora, pues ellos ya han reducido un 20% en una serie de años. Y luego pues es un sector que en cuanto a consumo y producción responsable pues tiene casi vertido cero. O sea, recuperan el 95% de los residuos que generan. Y luego es un sector que yo creo que entiende que tiene que ser solidario, esa solidaridad con los territorios donde estás. Y son plantas que se embotellan allí mismo en el manantial y que realmente están en municipios muy pequeños, o sea, municipios de menos de 2.000 habitantes, que casi no tienen posibilidad de prosperidad, de riqueza. Y estos sectores, estas plantas están en estos municipios creando riqueza, creando empleo. O sea que yo creo que es un buen ejemplo de cómo no solo los gobiernos, sino también las empresas pueden contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible. Sin duda, y además, desde que se creó la coalición de ambición climática en la COP de Madrid, promovida por quien organizaba la COP, que realmente no era el gobierno de España, sino el chileno, hay cientos, miles de empresas que ya se han sumado a esta plataforma y los últimos indicadores nos muestran cómo casi la mitad de las grandes empresas del mundo están en la senda del cumplimiento de los objetivos de 2030 y de la reducción de emisiones. Es decir, y esto ya se recalcó más todavía en la COP de Glasgow y esperemos que ahora en la de Egipto se reafirme definitivamente, y es que el sector empresarial, sin el sector empresarial, es imposible alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, la Agenda 2030, las agendas urbanas igualmente y fundamentalmente la descarbonización, porque al fin y al cabo se trata de un cambio de modelo económico, no solamente con la introducción de criterios de economía circular, que Mariluz, tú has mencionado algunos ejemplos de un sector muy interesante por su relación con la naturaleza, sino que también se trata de descarbonizar.
y por tanto cambiar el sistema energético de arriba a abajo. Lo estamos viendo ahora con el acelerón que esto ha metido con la guerra de Ucrania, con la crisis global, el replanteamiento de las cadenas de valor, el replanteamiento de la globalización, de dónde se produce, cómo se consume. Es decir, vas sumando elementos más los objetivos ODS y de repente te encuentras un escenario en el que dices, caramba, hay que cambiar toda la estructura económico-productiva, hay que cambiar los modelos de consumo, hay que cambiar los hábitos y las conciencias. Y esto es una transformación brutal, que sin las empresas sería imposible hacer, porque las empresas son las que generan negocio, generan riqueza y generan empleo. Sin ellas difícilmente podríamos avanzar en este sentido. Fíjate, yo aquí una cosa que me preocupa, tú has planteado muy bien los retos del principio, ¿no? Una cosa que me preocupa es que tengamos demasiadas distracciones. O sea, necesitamos, yo creo que se calculaba para conseguir los ODS una inversión anual entre 5 y 7 billones, ¿no? de dólares anuales hasta el 2050, y si no, no vamos a llegar a eso. O sea que tenemos que conseguir dinero público, pero también dinero privado para poder invertir. Y los últimos números que yo miraba eran, creo que anualmente para combatir el cambio climático necesitábamos 3 billones y en uno de los últimos años habíamos invertido solo 600.000 millones, que es mucho dinero, pero es insuficiente. Entonces, claro, con tanta entre la pandemia, la guerra de Ucrania, a ver si esto nos despista, ¿no? De las prioridades que tenemos, que es cumplir con el Acuerdo de París en cambio climático, cumplir con la Agenda 2030. Y por eso creo que los esfuerzos de un sector que como asociación pues, y aglutina a las empresas y las aúna hacia objetivos comunes, ponerse objetivos ya es muy importante, objetivos de reducción de envases, objetivos de reducción de emisiones, objetivos sociales incluso, objetivos de protección de la biodiversidad. O sea, ponerse objetivos yo creo que es muy importante. Y, por ejemplo, el sector de aguas es algo que hace muy bien. Se pone objetivos, los publica y rinde cuentas. Y por lo tanto, demuestra cómo se puede avanzar. Y además invierte en mejorar tecnologías, invierte en investigación, invierte en sistemas de gestión medioambiental. Yo creo que esta es la fórmula porque corremos el riesgo de que con tanto reto nos despistemos de lo que realmente importa, que es llegar a la Agenda 2030. La sostenibilidad también tiene que ser económica, las empresas han de ser rentables, pero cumpliendo cada vez más y mejor ciertos criterios que a su vez cada vez son más exigentes en cuanto a su relación con el planeta, con los recursos naturales, sin sobrepasar estos límites planetarios que ya todos conocemos desde hace muchos años. Pero entre esa eficiencia y ese equilibrio entre sostenibilidad económica y ambiental, creo que todavía hay mucho margen de mejora, ¿no? Más allá de que luego los modelos cambien, porque el modelo económico-productivo está cambiando. La sostenibilidad en los productos que todos compramos a nivel cotidiano, a nivel diario, antes no era un elemento valorado por el consumidor, sin embargo ahora cada vez hay más personas que se fijan de dónde viene ese producto, quién lo ha fabricado, cómo se ha fabricado. En el caso de los envases es un ejemplo clarísimo, ¿no? Que la gente dice, bueno, tiene elementos o porcentajes de material reciclado, es reciclable, porque yo estoy en la cadena del reciclaje, porque soy un ciudadano comprometido y voy al contenedor amarillo, pero me gusta también que las empresas hagan su parte. Economía circular no es solamente reciclaje, es mucho más. Tú has mencionado antes el ecodiseño, la innovación, pero que ya no son elementos que sean un más a más de la compañía, de las compañías, sino que ya forman parte de su corazón del negocio. Es decir, o lo haces o estás fuera del tablero. Como todas transiciones, esto lo dicen los políticos, pero también los expertos, hay ganadores y perdedores, y si no quieres estar en el bando de los perdedores vas a tener que adaptarte. Si no te adaptas, estás muerto en ese sentido, ¿no? Totalmente. Y a mí me sorprende, por ejemplo, ver este sector de aguas minerales que sabe que tiene que trabajar en la circularidad, que tiene objetivos incluso más ambiciosos que la propia regulación, que ya lo es bastante. Y en 4 años ha sido capaz de cuadruplicar el porcentaje de PET reciclado en las botellas. O sea, las botellas de agua antes no, pues se reciclaban, pero no incorporaban material reciclado. Pues en 4 años el sector ha entendido que tiene ahí un compromiso y ahora ya hay botellas 100% recicladas, pero como mínimo muchas ya tienen el 25%. O sea, ahí hay el problema es que a veces falta material, ¿no? O sea, hay que transformar a veces todo el sistema económico, pero la voluntad de las empresas es decir, tenemos un reto que tenemos que cumplir,
cumplir, vamos a ponernos objetivos y vamos a demostrar que podemos hacerlo. Y, por ejemplo, el tema de circularidad es un caso, pues yo creo que como de caso práctico, ¿no? De caso práctico. Sí, porque la circularidad está muy presente en algunos ODS, ¿no? En el 12, por ejemplo, incluso en el 12, en el de ciudades sostenibles, alguno más, pero es absolutamente transversal al resto de ODS, porque ahí, por ejemplo, introducimos el concepto de desperdicio alimentario, acabar con el desperdicio alimentario. La estrategia España 2030, España Circular 2030, habla de reducir un 30% el uso de materiales, pero también de un 15% reducir los residuos que generamos. Es decir, generamos demasiados residuos. Independientemente de que luego el 100%, ojalá, el 100% de esos residuos sean correctamente tratados, etcétera, etcétera. Aguas abajo, es decir, que todo el sistema funcione muy bien. Pero aún así generamos demasiado y por tanto hay una R dentro de la economía circular que las empresas también han de entender, que es la de reducir. No solo reutilizar, reparar, reciclar, sino reducir. Es entendible que las empresas, claro, lógicamente, tengan problemas para asimilar este concepto porque están para vender, por decirlo de alguna manera. Pero hay que empezar a comprender que los crecimientos tienen que ser de otro modo, sobre todo desacoplando contaminación, emisiones e impactos ambientales del crecimiento. No se trata de no crecer, se trata de crecer de otra manera y esto, por ejemplo, Dinamarca lo ha demostrado, ha reducido más del 30% sus emisiones de CO2 y ha aumentado su Producto Interior Bruto. Es decir, se puede crecer desacoplando crecimiento de emisiones, de impactos de contaminación en el medio ambiente y de protección, porque España es el país europeo con más biodiversidad y esto al sector de las aguas pues, le resulta clave, por lo que comentabas antes, de dónde se encuentran los manantiales y su relación directa con el territorio, ¿no? Hay que cuidar el territorio. Se habla mucho de ciudades sostenibles, pero es mejor hablar de territorio, ¿verdad? La protección integral del territorio, ¿no? Mariluz, antes has mencionado algunos datos del sector de las aguas minerales. ¿Este sector exactamente qué está haciendo para promover la economía circular? Pues mira, es un sector que la verdad es que en 4 años ha avanzado muchísimo. Actualmente las botellas de PET contienen ya como media un 36% de PET reciclado, cuando hace 4 años pues no era ni un 10%. O sea, es un objetivo que supera al sector en general, a las empresas más líderes del sector, no han llegado todavía a porcentajes tan altos, supera los objetivos de la directiva, que eran de 25% en 2025 o 30% en 2030, aquí estamos en 36%, y están muy encaminados al objetivo que tiene el sector de un 50% en 2030. O sea que es un sector que en temas de circularidad ha avanzado muchísimo, incorporando, ahora ya ves, muchas botellas, se recupera un 94%. Se recogen en los contenedores amarillos, se llevan a reciclaje y ese conjunto es un 94%. Es decir, es una botella circular, además muy apreciada por el material. Es un material limpio y cierra completamente el circuito. Y como media el sector, ya te digo, 36%. Y además han hecho muchos esfuerzos en reducción de plástico virgen. Lo que importa es, utilicemos el material, hagámoslo circular, no utilices plástico virgen y han reducido un 20% la cantidad de plástico virgen que utilizan en los envases. Yo creo que son muy buenos ejemplos de circularidad y luego, lógicamente, pues toda la última fase que es recuperación. Yo creo que se recuperan un 70% de botellas de agua de menos de 3 litros. Se recuperan y luego van a reciclaje, con lo cual cierran el ciclo de la circularidad. Entonces, yo creo que es un ejemplo de un sector que se ha propuesto objetivos y los está cumpliendo. Y por lo tanto, pues tiene la confianza de que lo que se propone lo cumple. Sí, esto del desarrollo también ha de ser global. Uno de los lemas de Naciones Unidas es no dejar a nadie atrás. Y el mundo se está urbanizando. Más de la mitad de la población vive en ciudades, el 70% de las emisiones se generan en ciudades. Parece que siempre hablamos de ciudades y es verdad que ahí están las soluciones, pero las ciudades viven así, generan bienestar por los territorios rurales, por los territorios donde existen entornos naturales a proteger y donde los ecosistemas nos proveen de aire, de alimento, de todo lo necesario para la vida. Ese desarrollo local ha de entenderse en todo el territorio y aquí el desarrollo rural es fundamental y es clave cualquier tipo de actividad
que ancle empleo en los entornos rurales, sobre todo en España, con el grave problema de despoblación que tenemos, que genere polos nuevos de talento, de empleo y de conocimiento en las zonas rurales. Y las aguas minerales, dado que se producen donde se producen, son un sector que contribuye bastante a esta diversidad del crecimiento. Sí, la verdad es que sí. Fíjate, en España hay unas 120 plantas, que además están por todas las comunidades autónomas, y la mitad de estas plantas están en municipios de menos de 2.000 habitantes, que 2.000 habitantes es un pueblo muy pequeño. Yo soy de un pueblo del Pirineo y es muy difícil crear riqueza en esos pueblecitos donde la industria cae muy lejos y donde la gente se va porque no tiene trabajo. Entonces, como las aguas se envasan directamente en el manantial, pues están en zonas rurales donde a lo mejor no hay otra posibilidad de riqueza. Este sector es capaz de generar riqueza para 30.000 puestos de trabajo. Unos 25.000 directos y unos 6.000 indirectos y unos 6.000 directos, pero 30.000 puestos de trabajo que además pues son puestos estables, 14 años de antigüedad, puestos que dan trabajo a gente joven y a gente mayor, trabaja pues un 40% de mujeres y es un sector que aporta a la economía pues unos 1.000 millones al PIB y por lo tanto es un sector muy importante para estas zonas rurales, o sea, para que las zonas rurales tengan riqueza y por lo tanto anclen población que no se vaya a todas las ciudades. Y si no resolvemos eso, pues el reto que tenemos en España, del reto demográfico, pues es un problema grave. Y la verdad es que este sector es uno de los pocos sectores, como otros de alimentación, pero de los pocos sectores que puede ayudar a este reto demográfico que tenemos en España. Carlos, hablando de cambio climático, ¿tú cómo ves este avance hacia la neutralidad que se ha propuesto Europa para 2050? Bueno, es un objetivo, ahí está marcado, neutralidad climática en 2050, pero con una reducción del 55% de las emisiones para 2030, que es pasado mañana. Los científicos nos dicen que no vamos del todo bien, que hay que apretar el acelerón, porque tal y como están ahora los planes voluntarios de emisiones de los países, no llegaríamos a los objetivos de quedarnos por debajo de 2 grados o en todo caso de 1,5 grados de incremento de temperatura. Es decir, la emergencia climática se ha declarado por algo y es porque tenemos que pegar el acelerón en estos años en cuestión de reducción de emisiones de CO2, porque es uno de los graves problemas que tenemos y que implica directamente un cambio de modelo económico, productivo, energético, sobre todo, porque no solo reducir, también es la eficiencia energética, la innovación, la ecoinnovación. Es decir, las empresas tienen retos muy importantes. Me imagino que el sector de las aguas minerales pues estará en esto también, ¿no? Sí, la verdad es que es un sector que mide su huella de carbono, que la ha reducido en un 10% en este último año, y es un sector que ya pues un 95% de las empresas ya utilizan renovables, que eso es una medida fácil han hecho mucho trabajo en eficiencia energética, han reducido un 20%, están invirtiendo en placas fotovoltaicas, por ejemplo, en cambio de combustibles. Y una cosa interesante que está haciendo el sector también es mejorar todos sus procesos productivos. Han reducido el uso del agua en un 10%, casi tienen vertido cero porque recuperan todos los envases y lo que están haciendo también es involucrar a toda la cadena de valor, porque al final toda la cadena de valor tiene que andar en la misma dirección. Entonces son esfuerzos que la verdad es que les han llevado, ya te digo, a reducir un 10% la huella en este último año. O sea que hay que ir avanzando en el mismo camino y tienen un objetivo europeo de conseguir la neutralidad en 2040. O sea que un poquito antes que la Unión Europea. O sea que, bueno, pues si seguimos avanzando en ese ritmo vamos bien.